Esta es la parte inferior del esfenoides. Tenemos lo que es el foramen óptico, que tenemos vena y arteria oftálmica. El foramen redondo, donde tenemos el nervio trigémino y maxilar. El nervio pterigoideo, donde tenemos arteria vidiana, vena emisora y el nervio vidiano. Por este lado tenemos el foramen oval, donde vemos la vena emisora y la arteria meningia. Esta es la parte del lateral derecho. Por aquí podemos ver el foramen pterigoideo, donde pasa el nervio maxilar y el trigémino. El foramen óptico, donde pasa vena y arteria oftálmica. De misma forma, en el lateral izquierdo tenemos las mismas venas y arterias. Tenemos el esfenoides visto desde la parte anterior. En esta zona de este foramen pasa las venas emisarias, el nervio vidigno y la arteria vidiana. En esta otra zona vemos que pasa el nervio oftálmico y las venas oftálmicas. Por este otro foramen pasa el nervio mandibular y la vena y arteria meningia media. En el foramen redondo pasa las venas emisarias, el nervio maxilar, y en el foramen de acá pasan tres nervios, que es el motor ocular, nervio óptico y nervio patético. El esfenoides, por la parte superior tenemos el foramen espinoso, donde pasa el nervio espinoso y la arteria temporal media. En el foramen oval pasa la arteria meningia y las venas emisarias. Por el foramen óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la cara posterior del esfenoides podemos encontrar bastantes nervios junto con venas, ya que junto con su contraparte derecha tenemos muchas zonas en común. Por ejemplo, el seno petroso inferior izquierdo y el superior, junto con el seno petroso derecho y izquierdo, aunque lo que cambia principalmente son los nervios. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la raíz simpática del ganglio iliar y el nervio abducen. Algo que destaca mucho es en que las alas tienen las arterias meningias, en este caso del lado izquierdo, y aquí la pterigoidea del lado derecho. En el hueso temporal, en la cara inferior, tenemos el foramen mastoideo, por donde pasa el surco de la arteria occipital y la vena emisaria mastoidea. Por un lado tenemos el estilomastoideo, por donde pasan dos nervios, el nervio facial y el nervio cuerda del tímpano. También pasa la vena yugular y la arteria carótida interna. En la cara lateral izquierda tenemos el foramen por donde pasa la arteria temporal media, el nervio vestíbulo coclear, el nervio facial y la arteria laberíntica. Del otro lado tenemos la vena emisaria mastoidea y la rama mastoidea de la arteria occipital. En el lado lateral derecho tenemos el foramen por donde pasa el vestíbulo coclear, el nervio facial y el nervio intermedio. También pasa la vena y la arteria, las laberínticas. Del otro lado pasa el emisario mastoideo, la vena yugular interna y el nervio glosofaringio. En la parte posterior tenemos el conducto auditivo interno, por donde pasan varios nervios como el vestíbulo coclear, el nervio accesorio, el nervio vago, el seno sigmoideo y el glosofaringio. También tenemos la arteria meningia, el seno petroso inferior y del otro lado tenemos la vena emisaria mastoidea. En el lado anterior tenemos la arteria carótida, la arteria timpánica anterior y el nervio cuerda del tímpano. En la parte superior podemos ver que pasan dos nervios, el cual es el nervio petroso menor y el nervio pterigoideo interno.